De este análisis financiero, entonces nosotros vamos a iniciar hoy con lo que es el análisis horizontal, perdón, con las razones financieras, indicadores financieros. Para eso vamos a utilizar el material de apoyo que tenemos en la parte de que les envié, ¿sí? El del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Lo vamos a utilizar, vamos a mirar a ver qué nos sirve de eso. ¿Listo? Entonces, yo les voy a ayudar con la mayoría. La mayoría quiere decir no todas. Ustedes van a tener que hacer el resto. Vamos con quinto trimestre. Vamos a iniciar con las razones de endeudamiento. ¿Listo? Aquí está. Bueno. Entonces, ¿qué son las razones de endeudamiento? Las razones financieras de endeudamiento son aquellas razones que nos permiten ver la capacidad de endeudamiento, especialmente en nuestras operaciones a corto plazo. Cuando hablamos de las operaciones a corto plazo, nos referimos a las operaciones que son menores a un año. Entonces, el primero es en indicadores de liquidez, ¿sí? La liquidez, ¿qué es? La capacidad económica que tiene la empresa para solventar sus distintos tipos de obligaciones financieras. Entonces, principales indicadores financieros y de gestión. Indicadores de análisis financiero, indicador de liquidez. ¿Qué es la liquidez? De nuevo, liquidez es la capacidad económica que tiene una empresa para responder sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo. Les voy recomendando, chicos, este trimestre sí vamos a ver, va a ser una cantidad de evaluaciones. Esto es para que ustedes de pronto no totalmente se lo aprendan, pero que al menos lo sepan interpretar. ¿Sí? O sea, hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la liquidez de una organización es juzgada por su capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo. Obligaciones a corto plazo son las obligaciones menores a un año, que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. ¿Listo? Primera razón, razón corriente, fórmula, activo corriente sobre pasivo corrientes. Indica la capacidad que tienen las empresas para cumplir sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuántos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. ¿Listo? A grosso modo, es la capacidad económica que tenemos para responder pues, nuestras obligaciones a corto plazo. ¿Cómo lo calculamos activo corriente sobre pasivo corriente? Entonces, basada en esta información en los últimos estados financieros, ustedes deberán calcular los indicadores financieros para los portales. Les envío correo, no se preocupen, tranquilos, de octubre, enero, diciembre y enero del año 2021. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el mes de octubre. ¿Listo? Yo les voy aquí a hacer la mayoría. Ustedes después arreglan esto de una manera mucho más... Profe, perdón, ¿de qué periodo es que se me está cortando mucho? Todos los periodos de siempre, octubre, diciembre y enero. Jair Alejandro. ¿Listo? Los 3 periodos tienen que calcular las razones financieras. ¿Listo? Bueno. Entonces, básicamente es eso. O sea, toda la información que se haga se debe hacer para los mismos periodos. Razón corriente es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Ya tenemos la información, ¿cierto? Y la información nos indica que el activo corriente para el periodo de octubre, yo las voy a hacer para los meses de octubre, ¿listo? Octubre voy a hacer, ustedes quedan ya indicados para hacer el resto. Esto queda completo hasta que termine en enero, ¿sí? ¿Cuándo tienen que tener esto listo? O ya ahorita les escribo el correo, no se preocupen, tranquilos, para que recordarles. Eso tiene que estar listo para el día 5 de octubre. Razones financieras también, ¿listo? Para que lo vayan pensando, lo vayan meditando, lo vayan digiriendo. Razón corriente igual, activo corriente es igual al activo corriente del mes de octubre. El activo corriente perteneciente al mes de octubre es el que poseemos acá, que equivale a 443.533.556 sobre el pasivo corriente perteneciente al mismo periodo. ¿Cuánto es el pasivo corriente perteneciente al mismo periodo? El pasivo corriente perteneciente al mismo periodo es 20 millones. Entonces, realizamos la operación donde decimos que activo corriente sobre pasivo corriente es igual a 21.48 veces, 21.49 veces. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el análisis de esta información? El análisis es el siguiente. Por cada peso de deuda,
tengo 21.49 pesos para pagarlas. ¿Listo? Esa es la información. Por cada peso de deuda tengo 21.49 pesos para pagarla. De las deudas a corto plazo, porque estamos hablando de la razón corriente. ¿Listo? Esa sería la explicación. ¿Listo? Lo mismo si les da 17.5, 18, 21, 22. ¿Qué sucede? Señor, ¿alguien? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿En qué casos hay problemas? ¿En qué casos hay problemas? Cuando esto no está igual al menos a 1. ¿Listo? Es decir, que me dé, bueno, no sé, 0.90. Ya ahí es un indicador malo, ¿sí? Porque quiere decir que las obligaciones que tengo a corto plazo son más altas que lo que tengo para pagar. Entonces, es ya una situación complicada. Pero que también es malo, lo que está pasando es también bastante malo, porque la relación 1 a 1 quiere decir que por cada peso que debo, tengo un peso para pagar. Ahí estamos bien, ¿sí? Lo ideal es que uno tenga hasta 1.8 veces para pagar, es decir, que por cada peso que debo, tenga 1.8 pesos para pagar. Aquí tenemos una relación de 29.49 pesos. O sea, una cosa muy alta, es demasiado alta. ¿Esto en qué se traduce? Flujos de efectivo inoficioso. ¿Listo? Flujos de efectivo inoficioso. Dinero estancado. Falta de inversión. ¿Listo? Eso se traduce en todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Nosotros tenemos que llevar esto como si fuera una empresa normal. ¿Listo? Como hay esa cantidad de flujos de efectivo inoficiosos, ya les Profe, las preguntas, denme un segundo, ya les contesto las preguntas. Tenemos esa cantidad de dinero inoficioso, profe, no, antes de que continúen. señor. Es que se escucha muy entrecortado, profe. ¿A todos se les escucha entrecortado? Sí, la mayoría. Ay, qué pucha, no sé qué podría haber pasado. Quería ver yo sobre todo. ¿Ya me escuchan mejor? Diego. Sí, profe, es que por momenticos como que se Esto que es tilda por y se momentos, sí, traba a profe. veces. Continúe, Es por profe. momentos. Regálenme un segundo. Esperen, conecto el cable. Denme un segundo. Este es el de internet. Listo. Bueno, esperemos a ver si ya aquí me coge más correcto el internet. A ver. Me conecta, no me ha conectado. Sigue conectado por Wi-Fi. Sigue conectado por Wi-Fi. Ya, ahora sí. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, Sí, señor, profe. yo lo escucho bien. Listo. Bueno, entonces, de Sí, nuevo. profe, total. Entonces, lo máximo que debería haber es un valor de 1.8 veces. Es decir, que por cada peso que debemos, 1.8 pesos para pagar. ¿Sí? En este caso me está dando 29.49. ¿En qué se traduce eso? Flujo de efectivo inoficioso. Dinero que está quieto. Normalmente una empresa no tiene esa cantidad de... O sea, una empresa no tiene esa cantidad de dinero así. No es normal eso. ¿Listo? No debería ser algo que nosotros consideremos. Esteban, por favor, silencia el micrófono, mestizo. Perdón, profe. Falta de inversión. Entonces, esto se traduce en cosas que vamos a ir mirando. Como les dije, el análisis financiero es un análisis que se hace total. Yo no puedo mirar por pedazos. Entonces, esto es importante que lo entremos a analizar, ¿sí? Porque ahorita vamos a entrar a ver, por ejemplo, si yo empiezo a mirar acá, yo veo que claramente, por ejemplo, ellos no tienen un edificio propio. Entonces, eso es mala señal. Si tenemos tanto capital inoficioso, aproximadamente yo le calculo casi 400 millones de pesos inoficiosos. Deberían estarse pensando en este momento ya en comprar algún tipo de inmueble, ya sea para arriendo alguna parte, y lo mismo para las instalaciones de la empresa, las estaciones de producción, y disminuir gastos administrativos. ¿Listo? Un ejemplo.
o mejoramiento de planta industrial, o aumento de planta industrial, o aumento de nivel de producción, o aumento de nivel de compras, ¿sí? Lo cual traduce a su vez más generación de empleo, porque entre más gente tengamos, más capacidad de personas vamos a necesitar, ¿listo? Entonces, esto es altísimo. Y sé de algunos grupos que tienen unos indicadores muchísimo más altos, ¿sí? Entonces, este indicador nos muestra este tipo de cosas, ¿listo? Entonces, hay que tener cuidado con eso, irlo mejorando, ¿listo? El segundo, prueba ácida. ¿Qué es la prueba ácida? La prueba ácida es un indicador financiero de liquidez en donde nosotros llegamos a una relación entre el activo corriente menos los inventarios que sean de corto plazo sobre el pasivo corriente. ¿Listo? Esas son varias fórmulas, ¿cierto, profe? Eso yo lo vi ayer haciendo la guía 25. Sí, señor. Todas esas tienen que indicarlas. Y Esas aprendérselas. son demasiadas. Sí, son demasiadas y tienen que aprendérselas a manejarlas al menos, porque en evaluación tienen que, o sea, ustedes pueden sacar el apunte, pero si no saben de dónde salen las cosas, pues va a ser un problema. ¿Listo? Entonces, activo corriente menos inventarios a corto plazo sobre pasivo corriente. ¿Qué sucede? Sucede que cuando nosotros tenemos unos activos corrientes, los de más difícil realización, es decir, conversión en efectivo, son los inventarios, ¿sí? O sea, uno puede pensar que el inventario fácilmente uno lo va a vender, pero nadie le garantiza eso. Lo único que uno tiene como flujo de efectivo neto es la caja, los billetes que usted tenga en caja general, en caja menor, las cuentas bancarias de las cuales usted tiene una disponibilidad prácticamente inmediata, las inversiones a corto plazo que sean menores a 3 meses, a 3 meses que usted sepa que la van a pagar, los clientes que usted sepa que se los van a pagar en menos de un año, que usted ya sabe que en 20 días, 15 días o de contado, entonces esos ya son activos corrientes. Y no más, serían esos los activos corrientes a corto plazo que usted sabe que tiene disponibilidad inmediata. Los inventarios se pueden demorar. Uno puede pensar que compra y vende, salvo que ya tenga todo negociado, puede demorarse. Entonces, la prueba ácida me relaciona y me dice que yo para calcular un indicador financiero de liquidez mucho más exacto, debo tener del activo corriente, quitarle las inversiones a corto plazo y dividirlas sobre el pasivo corriente. Entonces, traemos la información de allá del estado financiero. Entonces, activo corriente, que es igual a esto, menos mercancías no fabricadas por la empresa, ¿listo? Sobre el total del pasivo corriente. Aquí está. ¿Listo? Entonces, llevamos la fórmula y ya realizamos el análisis, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? 19.31. Lo mismo de acá. Lo mismo. Es mucha plata para estar quieta. Demasiada. ¿Sí? Eso, de 443 millones únicamente corresponde a inventario aproximadamente 45 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Entonces, aquí claramente se está viendo una falta de inoperancia económica, ¿sí? Normalmente en una empresa no pasan este tipo de cosas porque la empresa es un negocio y como es un negocio, nosotros no podemos tener esa cantidad de dinero quieto, ¿sí? No quiero que lo van a tomar a mal Harry y ellas, ¿no? Porque están haciendo el trabajo y muchos van a tener esto mismo, sino que son cosas financieras que ustedes van a ver en la vida real y porque ustedes pueden trabajar como analistas financieros, sí lo sabían, ¿no? Analistas contables, analistas financieros, analistas administrativos, ¿sí? De pronto hasta auxiliares de biblioteca. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que acá tengamos lo mismo, un valor de por lo menos 1.2, ¿sí? Que nos dé 1.2 máximo. Máximo eso. 19.31 es escandalosa la cifra.
Lo mismo, inoperancia. Aquí de una vez, para que lo vayan sabiendo, aquí tienen que hacer la inversión en un activo fijo. ¿Listo? Tienen que comprar una construcción y una edificación. Para el mes de enero, 350 millones de pesos. Mínimo. ¿Listo, Harry, Franci y compañía? Señor, profe. De contado. Bueno, sí, señor. Ya miramos, ya entramos a mirar las inversiones, porque si las inversiones también son las inversiones por allá de 2 pesos, uy, tienen hartísimo. Es que tienen, mire, las inversiones están bien posicionadas, ¿sí? Pero hay mucho dinero quieto. No se puede hacer eso. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente vamos con esos. ¿Hasta este momento tiene algún tipo de pregunta? ¿Ninguna? Bueno, siguiente indicador de liquidez y último. Ahí se me salió. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, capital neto de trabajo operativo. La fórmula aquí está mal. ¿Listo? Esta fórmula está mal. Entonces, para que por favor tengan en cuenta que esto está mal. Capital neto de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Listo? Entonces, son estos mismos dos que tenemos acá. Los voy a pasar. Ustedes después organizan esto, que todo venga del estado financiero. Hay una escuadrémoslo. Activo corriente, que es este. ¿Listo? Pasivo corriente, que sería este mismo. ¿Listo? Donde tenemos que el activo corriente menos el pasivo corriente nos da un valor de 422 millones de pesos. Lo que yo les decía, una cifra escandalosísima. Porque el capital neto de trabajo de esta empresa es un capital inoperativo. Al mes de octubre, ¿no? No he analizado diciembre. ¿Sí? Cuando analice diciembre, lo más probable es que la cifra sea aún más alta. Vamos a revisarlo por aquí, por encima. Bueno, aquí ya hay una serie de cosas. 206 millones y 708. Sigue aumentando la diferencia. La diferencia está prácticamente 502 millones de pesos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues no es la idea. Entonces, esto es lo mismo. Traducción, lo mismo. ¿Listo? Hay que operar eso. ¿Listo? Entonces, representa el capital neto de trabajo, representa la capacidad económica real que tiene una empresa para realizar diferentes tipos de actividades. Tenemos 3 tipos de actividades. Actividades de inversión, actividades de compra de activos fijos y actividades de producción. Cualquiera de este tipo de actividades se pueden hacer o comercialización también. Cualquiera de los 4 tipos de actividades se pueden hacer en este tipo de empresas, aumentar el nivel de compras, aumentar el nivel de ventas, aumentar los niveles de producción, cualquier cosa de esas se puede hacer. ¿Listo? Básicamente sería eso. No sé si tengan alguna duda alguno hasta el momento. Fórmulas bastante sencillas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la prueba ácida? De la prueba ácida me indica que revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias. Es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda hacer diferente a los inventarios. ¿Sí? Entonces, aquí la interpretación es esa. Por cada peso que tengo 19.31 pesos para pagar sin contar con inventarios. Aquí el capital neto de trabajo operativo es de 422 millones, que es muy alto, muy inoficioso, no está bien. ¿Listo? Muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la gerencia tomar decisiones de inversiones temporales. Entonces, primera inversión que tienen que hacer, la compra de un inmueble. Carolina, por favor, cierra el micrófono. Carolina Pinto. Carolina. Bueno. Continuamos. Indicadores de eficiencia. Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso, determinando la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de los recursos del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por su proceso. Tienen que ver con la productividad. Entonces, aquí estamos hablando netamente es de la capacidad de producción que tiene la empresa en un momento dado, ¿sí? Como la empresa es una empresa nueva relativamente, porque
Si miramos lo que llevan, tienen de mayo a diciembre, tiene un total de 8 meses. Es muy poco, pero ya podemos entrar a mirar qué tan eficientes son nuestros procesos dentro de la empresa. Vamos con el primero, que es la rotación de inventarios. ¿Cómo calculamos la rotación de inventarios? La rotación de inventarios es igual al costo de ventas sobre, no me acuerdo bien, inventario promedio. ¿Listo? Inventario promedio. ¿Listo? Costo de ventas sobre el inventario promedio. Entonces, ¿de dónde sacamos el costo de las ventas? Costo de ventas es el valor de la cuenta 6135, lo cual me indica que yo tengo que irme al estado de resultados, que no sé dónde está. ¿Dónde está el estado de resultados? Harry. Profe, estaba un poquito más para... Listo, es este. Bueno, entonces en el estado de resultados nosotros vamos a tener un costo de ventas, pero aquí, bueno, este no tiene problema porque el de octubre únicamente tiene costos de ventas de comercialización, la 6135. En diciembre hay que tener cuidado porque aquí están reunidos los dos, 6120 y 6135, y esta rotación de inventarios solo se calcula con el inventario de la cuenta 6135. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, solo cuenta de costos 6135. ¿Listo? Entonces, rápidamente tenemos eso. Llevamos y el inventario promedio. ¿A qué es igual el inventario promedio? ¿Cómo nosotros calculamos un promedio? Un promedio es la suma de diferentes números dividido entre el total de números. ¿Cómo vamos a calcular el inventario promedio para el primer periodo? El inventario inicial del primer periodo, ¿cuánto sería? ¿Nosotros con cuánto iniciamos? Con 0. A mayo no habíamos comprado nada. Más el último inventario que poseamos. ¿Cuánto es el último inventario? Vamos al estado financiero y miramos el valor de las mercancías no fabricadas, 45.019.737. ¿Listo? Y esto lo dividimos entre 2. ¿Sí? Inventario inicial 0 más inventario final, el valor que tengamos, dividido entre 2. Eso me da un valor, voy a dejar esto acá con un color diferente, de 22.509.868. Vamos a suponer que vamos a calcular el de diciembre. Para el de diciembre ya sería diferente porque ya tenemos un valor de inventario inicial. ¿Cuál sería el valor del inventario inicial? El valor final del inventario de octubre. ¿Cuál sería el valor del inventario final a diciembre? El valor que tengamos en el inventario final. Es decir, yo voy a calcular el inventario promedio al mes de diciembre, sería igual a la suma del mes de octubre más el de la suma del mes de diciembre. Este valor dividido... ¡Ay, se me cortó esta vaina! Salió. Este valor dividido entre 2. ¿Listo? Así calculo todos los inventarios promedios. Para el mes de octubre, promedio de proveedores, promedio de clientes, el inventario inicial es 0. ¿Sí? Porque no teníamos ningún valor a mayo. El inventario final es el que aparezca en este estado financiero. Y el promedio será dividido entre 2. Para diciembre será el valor del inventario inicial, que es el de octubre, más el inventario final, que es el de diciembre. ¿Correcto? Eso me da un valor de 22 millones y con esto calculamos la rotación de inventarios. Entonces, la rotación de inventarios me indica que en un periodo de mayo a diciembre, el inventario está rotando 6.84 veces. ¿Listo? 6.84 veces. Todo en veces. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos cada... a ver, ¿cuánto sería? Más o menos cada 25 días se está realizando una venta. ¿Sí? Más o menos ahorita cuando miremos inventario en existencia, más o menos va a dar ese valor. Esa rotación de inventarios es bastante buena. ¿Cómo así? ¿Qué parte no entendiste, Erika? Profe, pues cuando dice que se divide entre 2, ¿para qué es? O sea, si ya se sacaron las cuentas 61, ¿para qué lo divide entre 2? No, ¿cuál 61? La que estamos dividiendo entre 2 es la del inventario. Erika. ¿Listo? De nuevo voy a volverlo a hacer todo. El costo de ventas,
que pasamos acá en octubre es el costo de ventas que tengamos en la cuenta 6135. Listo, hasta ahí clarificado, Erika y el resto de compañeros. Señor. Listo. Ahora él me habla acá del inventario promedio. ¿Listo? Para el mes de octubre, ¿cómo se calcula un promedio? El promedio en la parte de contable, un promedio es igual al valor inicial más el valor final y el resultado, lo voy a colocar así, y el resultado se divide entre 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros decimos que Erika en 2 meses, está corriendo 100 kilómetros, ¿cuántos meses correría en promedio en un solo mes? ¿Cuántos correría? Si en 2 meses recorre 100 kilómetros, en un mes, ¿cuánto recorrería? Cualquiera. 50. Exacto. ¿Por qué? Porque el valor inicial es 0, ¿cierto? El valor final es 100. Y el promedio es igual al valor inicial más el valor final. Eso nos va a dar 100 y ese valor nosotros lo dimos entre 2, porque él nos está tomando entre 2 meses, ¿sí? Pero supongamos que decimos que es esa misma cifra entre 3. Entonces, ya no sería dividido entre 2, sino sería 100 dividido entre 3. En este caso nosotros siempre lo vamos a dividir entre 2 porque siempre vamos a tener en cuenta un inventario inicial que para el mes de mayo, ¿cuánto es? Para el mes de mayo, el inventario inicial es 0. Para el mes de octubre es el valor que tengamos en octubre. ¿Cuánto fue el valor que tenemos en octubre? El valor que tenemos en octubre es de 45.019.737. Si nosotros hacemos esta... O sea que esa operación no se podría hacer sin un balance, o sea, sin un inventario inicial. Siempre tiene que haber uno y si no hay, pues es 0, ¿sí? Exacto, muy bien, Jair. Sí, señor, correcto. Sí, señor. Cuando no hay inventario inicial, para calcular el promedio, nosotros tenemos que dividirlo entre, sumar un inventario que es 0. Entonces, ¿el inventario cuánto da? 22.550.868. Exactamente esa explicación que tú acabas de hacer es la que sucede. Cuando no tenemos un inventario inicial, el inventario inicial es 0. Correcto. El inventario inicial, los clientes iniciales, los proveedores iniciales, las cuentas por pagar inicial. Muy bien, Jair Alejandro. Sí, señor. Este es el valor que va a dar acá, 22 millones. Ya cuando los tengamos, entonces ya podemos calcular el promedio. Entonces ya continuamos. Si tienen alguna duda ahorita cuando iniciemos de nuevo, me van indicando. ¿Listo, chicos? Entonces en 5 minutos nos vemos. Bueno, pues.